Bien, regresamos con ustedes en este lunes, inicio de semana, el día de aprender de salud, de escuchar las buenas ideas, las buenas orientaciones sobre la salud. El doctor Alfredo Polanco está con nosotros, a quien le damos los buenos días y las bendiciones de Dios siempre con él y con todos los oyentes. Doctor, buenos días. Saludos, ¿qué tal? Buenos días, gracias, amén, y muchas bendiciones para todos los que de una manera u otra nos sintonizan y los que nos van a sintonizar en las diferentes latitudes. Como siempre, cada lunes, hoy tenemos un tema interesante. Yo digo que todos los temas de prevención son interesantes y vamos a hablar de las infecciones por herpes, temas que pocas veces se tratan. Pero es importantísimo que la población tenga conocimiento, pues ahí vamos a quitar muchas dudas que yo sé que hay sembradas con respecto a lo que son los diferentes tipos de herpes. Bien, cuando a usted le da la varicela, usted tiene una infección por un virus que se llama varicela zoster. Ese virus, posteriormente, después que la varicela no repite, pero el virus se queda en nuestro cuerpo y va a provocar lo que comúnmente se le llama culebrilla, que es provocada por el virus de la varicela zoster. O sea, ya ustedes pueden ver lo difícil que es tener un virus. Los virus son más difíciles de manejar que las bacterias. Para las bacterias utilizamos antibióticos. Para los virus hay antivirales, pero generalmente no logran erradicar completamente a los virus. Tenemos también a los virus de hepatitis B, hepatitis C, tenemos al virus de VIH, o sea, que todavía no existe una cura, a pesar de tener más de 40 años de haberse descubierto. Pero también tenemos los virus herpes simple, tipo 1 y tipo 2, que es el denominado herpes labial, el tipo 1, y herpes genital, el tipo 2. Según las estadísticas que estuvimos revisando, según la Organización Mundial de la Salud, las estimaciones para el año 2016 era que la población entre 15 a 50 años, 3.700 personas tenían algún tipo de virus. O sea, el 67% de la población tenía alguno de estos dos virus, el herpes simple tipo 1 o herpes labial, o el herpes simple tipo 2 o herpes genital. Bien, ¿cómo se transmite? Es importante decirlo y cuáles son las manifestaciones clínicas. Al tratarse de infecciones virales, son de fácil transmisión. Por ejemplo, usted va a ver a esa persona que tiene lesiones a nivel de los labios, esas pequeñas bolitas que tienen los labios. Ojalá me pusieran las imágenes sobre lo que es el herpes labial, que las personas siempre atribuyen a que fue que se le quemaron los labios por una fiebre, y es todo lo contrario. Esa infección por el virus va a provocar fiebre, va a provocar quemazón a nivel de los labios y va a provocar bastante dolor. Y luego, posteriormente, puede provocar unas ulceritas a nivel de los labios, y ahí el paciente va a tener fiebre, malestar general, va a tener dolor intenso en el área de los labios, y lógicamente son procesos virales que son pasajeros. O sea, este proceso puede durar pues de 8 días hasta 20 días aproximadamente, pero es una infección por un virus que posiblemente ese virus se adquirió o podría haber sido durante la infancia, durante la adolescencia, etcétera, porque ese tipo de virus, el virus del herpes simple labial, puede transmitirse a través del beso. O sea, cuando estamos pequeños, pues
siempre son las personas bastante cariñosas con uno y le besan la boca, lo besan por donde quiera. Entonces pueden transmitirle, ya usted sabe, cuando más de la mitad de la población mundial tiene el virus, o sea, tanto el virus del herpes simple, el tipo 1, por ejemplo, mira, aquí tenemos imágenes del virus, pues ese virus se transmite directamente. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese virus, una vez que se ha transmitido a nuestro cuerpo, lo tenemos de por vida. O sea, no hay manera de cómo ser eliminado. Y por eso el paciente va a tener frecuentemente lo que son las recurrencias de este tipo de infección. Lo mismo ocurre con el virus del herpes simple tipo 2, que es el que produce lesiones a nivel de los genitales, por ejemplo, va a provocar malestar general, disuria, va a provocar lesiones a nivel de los genitales externos, tanto del hombre como de la mujer, y el paciente obligatoriamente, pues en el primer episodio, los primeros episodios, es importante que acuda al médico, pues una vez ya el paciente está educado, ya conoce de que lo que tiene es el virus, pues ya sabemos cómo tratarlo. Pues igualmente, ese virus, el virus del herpes simple tipo 2, que es el que produce las infecciones genitales, es un virus que va a permanecer de por vida en el paciente, o sea, y va a provocar lo que se llama recurrencias, es decir, periódicamente usted lo va a presentar. Entonces no hay manera de saber cómo fue la forma de contagio, porque usted puede haber tenido el virus del herpes simple labial y ese virus provocar lesiones a nivel genital. O sea, que tanto virus del herpes simple tipo 1 como el tipo 2 pueden provocar lesiones genitales. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Lo primero es saber que usted tiene ese virus. Y después que usted sabe que tiene este virus, pues importante utilizar un tratamiento. Que es importante nosotros saber cuál es el tratamiento. Bueno, pues se utiliza de manera curativa, pues aunque no logran erradicar el virus por completo, porque el virus va a permanecer en los nervios periféricos, pues un tratamiento con aciclovir. Y con esto se puede curar, pero es importante que el tratamiento se utilice lo más tempranamente posible, o sea, en las primeras horas o el primero o el segundo día del paciente tener las lesiones, porque si no, pues vamos a tener que el proceso va a tardar mucho más tiempo en remitir. O sea, el paciente va a tener las lesiones por un periodo de tiempo más prolongado. Por eso es importantísimo que el paciente pues acuda al médico. Una vez que vaya al médico, el médico le va a prescribir cuál sería el mejor tratamiento para este caso, ya que hay 3 tipos de tratamiento: el aciclovir, fanciclovir o el valciclovir. O sea que es bastante importante que la población conozca de esto, que esas lesiones a nivel de los labios, pues es importante manejarla con medicamentos antivirales y evitar pues estar besándose, porque esa es la etapa en que el paciente podría tener más posibilidades de infectar a otras personas. De manera que conversamos, por ahí presentamos en las imágenes las lesiones, esas vesículas que pueden presentarse tanto a nivel de los genitales como a nivel de los labios, y ya usted sabe que podría tratarse de una infección por estos virus. Como dijimos anteriormente, no hay manera todavía de erradicar, y que la mayor parte de la población mundial tiene esos virus. Ahora, ¿qué ocurre? Las manifestaciones clínicas no se van a presentar siempre, sino que el cuerpo
si usted tiene un sistema inmunológico fuerte, pues posiblemente tendrá menos episodios de recurrencias que ese paciente que tiene su sistema inmunológico deprimido. Hay que decir que, por ejemplo, los pacientes que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana, por ejemplo, el virus del SIDA, son pacientes más susceptibles a que tengan recurrencias de la enfermedad viral. Y en este tipo de pacientes podría tener complicaciones importantes como son la meningitis, una encefalitis, una infección generalizada, o sea que es bastante importante a tomar en cuenta. O sea que esos pacientes que tienen el VIH positivo son pacientes que deben de evitar en la medida de lo posible el tener esas recurrencias de ese tipo de infección, ya que podría poner en riesgo la vida del paciente. En el paciente, pues, por lo demás sano, simplemente es un proceso infeccioso que se va a presentar de manera paulatina, un episodio 1 o 2 veces al año. Por ejemplo, en la cuestión del herpes labial, en situaciones de estrés también, que su sistema inmunológico se deprime, es una etapa bastante importante en que usted va a ver esa recurrencia de esas infecciones. También hay que recordar que el porcentaje con respecto a hombres y mujeres es mucho más frecuente en el sexo femenino que en el sexo masculino. Pero por lo demás, son procesos infecciosos que generalmente no van a llegar a complicaciones. Aunque debo recordar que una madre que esté embarazada y que vaya a dar a luz cuando tiene una infección activa, también podría transmitirle la infección al niño. O sea que por eso es bastante importante que esa paciente embarazada, si tiene ese tipo de infección, pues importante notificársela a su médico ginecólogo para precisamente evitar de la manera que sea que se transmita al niño en la labor de parto. Le quería... Vamos con la pregunta. Sí, las preguntas son, porque usted es un virus con manifestaciones, veo que hasta en el ano, Sí. en el pene, está en la vulva femenina, la vulva, no hay otra vulva, Sí. y los labios de ambas cosas. Pero esto parece que es un enemigo silente, porque solamente se manifiesta ya cuando está en la evidencia, cuando está ya la llaga, ¿o no? Es lo que usted ha dicho. No. Hay lo que se llama un pródromo. El paciente puede tener malestar general, puede tener fiebre, picazón, dolor en el área, y ya en esta etapa, pues, si se administra la medicación tempranamente, pues podría detenerse o disminuir lo que es el tiempo de evolución de la enfermedad. Ahora bien, si se tarda bastante tiempo en utilizar la medicación, pues este proceso podría presentar un periodo más prolongado de curación y podría haber incluso complicaciones, pues podrían haber lo que se llaman infecciones bacterianas secundarias. Por ejemplo, cualquier herida abierta, cualquier lesión abierta, cualquier lesión pustulosa, una vesícula que se rompa en nuestro cuerpo, una lesioncita, pues deja una puerta que está abierta para la infección de cualquier tipo de bacteria. Entonces, de esa manera, el paciente podría tener una infección bacteriana secundaria, de manera que es bastante importante, por eso, que el tratamiento sea bastante temprano, muy a tiempo, para evitar estas complicaciones. Por lo demás, generalmente no presenta ninguna complicación y en la mayoría de los pacientes, como ya dijimos anteriormente, pues albergan el virus, pero están completamente asintomáticos. Por ejemplo, ya dijimos que
en las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, el 60% de la población, fíjate bien, 60% de la población entre 15 a 50 años tenía el virus. O sea que tiene 3.700 millones de personas. O sea, prácticamente casi todo el mundo lo tiene. ¿Para qué ocurre? No se va a manifestar en la mayoría de las personas, pero sí en cualquier momento de la debilidad del sistema inmunológico, ahí podría manifestarse. Es lo mismo que ocurre como con el bacilo, la bacteria que produce la tuberculosis. Por ejemplo, un paciente puede haber adquirido el bacilo de la tuberculosis pues en la infancia, y si su sistema inmunológico está fuerte y luego que el paciente se hace adulto, que el paciente envejece, se deprime su sistema inmunológico, en esa etapa de la vida el paciente podría presentar una infección activa de tuberculosis. Y ocurre entonces que están buscando, pero y fulano, ¿de quién fue que se infectó? No lo van a encontrar porque ese paciente se infectó del bacilo de la tuberculosis en la infancia. Pues eso mismo ocurre con ese tipo de virus, que él y como cualquier otro tipo de virus van a presentar manifestaciones clínicas cuando se deprime el sistema inmunológico. Por ejemplo, hay pacientes que han adquirido el virus de inmunodeficiencia humana y en las primeras semanas puede presentar una sintomatología bizarra, como decimos, que puede aparentar, puede el paciente creer que lo que tiene es una simple gripe y pasa desapercibido. Y de ahí en adelante ese virus permanecer latente y presentar ya manifestaciones clínicas o sea, ya cuando el virus haya dañado la gran cantidad de células defensoras a los 10 años, por ejemplo, y manifestarse ya con el nombre de SIDA, que ya el paciente va a presentar múltiples deterioros de diferentes órganos, va a presentar diarrea, fiebre, va a presentar tuberculosis, o sea, va a presentar ya infecciones por gérmenes oportunistas, pero tardó 15 años, tardó 10 años, tardó 20 años en el virus destruir el sistema inmunológico. O sea, es un campo amplio, el campo de las enfermedades virales, porque todavía hay muchos tipos de virus que no tienen cura. O sea, como usted va a ver, ya nosotros mencionamos estos virus del herpes, el virus, por ejemplo, de la varicela. A ti te puede dar varicela y ese virus, al cabo de 20, 30, 40 años, puede darte lo que comúnmente se le llama la culebrilla. Ese paciente que tiene culebrilla es el virus de la varicela que está alojado en los nervios intercostales. El virus se activó y le va a dar esas manifestaciones clínicas. Y cada cierto tiempo ese virus puede activar. Es decir, pues no hay manera todavía de erradicar muchos tipos de virus. Por eso es importantísimo, en este caso, pues el tratamiento sintomático ante las primeras manifestaciones clínicas, porque si hay tratamientos que pueden atenuar estos virus cuando están presentando el cuadro clínico. Sin embargo, si nos descuidamos y tratamos ya después que el proceso está bien avanzado, pues es bastante difícil y va a progresar la infección bastante y puede poner en riesgo la vida del paciente inclusive. Bueno, pues doctor, un mensaje final que usted pueda ampliar sobre esta afección, estas infecciones que provoca el virus del herpes. Bien. Es importante que si usted tiene pues infecciones por cualquier tipo de virus, pero sobre todo el tema de hoy, herpes labial, herpes genital,
la forma más fácil de contagio es cuando usted tiene la infección activa. Si usted tiene las lesiones labiales, pues debe abstenerse de besar a cualquier tipo de persona, que sea un niño dándole cariño, porque usted le va a transmitir fácilmente ese virus. Utilizar los medicamentos antivirales que le haya prescrito su médico por el tiempo, un periodo de 5 a 7 días. Si usted tiene las lesiones por herpes genital, pues abstenerse de tener relaciones sexuales, porque usted tiene el riesgo de contaminar a su pareja. O sea, eso es lo más importante, pero ya una vez manejado, ya una vez tratado, ya una vez que usted no tenga las lesiones, pues usted no va a contaminar a nadie. Es importante tomar eso en cuenta. Y ese es el mensaje final. Y que ante cualquier sintomatología, si usted piensa o cree que tiene una primera infección, pues acuda directamente a su médico de cabecera, que fácilmente podrá identificar este y cualquier otro tipo de infección, pero no se quede en su casa haciendo remedios caseros, que no hay. La verdad les digo, remedios caseros para infecciones virales, infecciones bacterianas, infecciones por hongos, etcétera, etcétera. O sea, lo ideal es que acuda al facultativo y él le dará la mejor medicina para su patología. Muchas gracias. No estamos embromando mucho, doctor, pero ahí es la importancia de la atención primaria para que el paciente encuentre la facilidad de ir al médico. Gracias, doctor, por estas orientaciones que usted nos ha dado hoy sobre este virus, el herpes, que ya usted ha descrito los órganos que son favoritos para él. Gracias, doctor. Nos vemos el próximo lunes. Si Dios quiere, el próximo lunes con un tema similar. Muchas gracias. Gracias al doctor Alfredo Polanco. Usted lo puede localizar en Vista del Jardín. Ahí usted va al frente del Botánico ahí. Y usted procura al doctor Polanco ahí. Y de una vez le va a decir a tal hora. Él llega siempre entre 11 y 12 porque tiene que revisar muchos pacientes de nefrología que tiene ahí. Gracias, nos vemos en breve. Vamos a una pausa comercial.